Hay un nombre que no fue pronunciado como los demás, un nombre que cuando resonó en la eternidad, hizo que los seres más antiguos de la creación voltearan la cabeza. Los ángeles, esos espíritus de fuego que habían visto nacer galaxias, que habían cantado en el amanecer del universo, que habían servido sin cuestionar desde antes de que el tiempo existiera, escucharon algo nuevo. Y por primera vez en su eterna existencia, supieron lo que era el asombro. No era solo un nombre, era una declaración, una sentencia, una verdad que sacudió los cimientos del cielo. Porque Dios, el Padre Eterno, había dicho algo que jamás les había dicho a ellos. Jamás. Tú eres mi hijo. Los ángeles son magníficos, seres de luz pura, veloces como el pensamiento, poderosos como tormentas cósmicas. La Biblia los describe como viento, como llamas de fuego, como guerreros que destruyen ejércitos enteros en una noche. Pero hay algo que nunca han sido, algo que nunca podrán ser, por más gloriosos que parezcan. Nunca han sido hijos, nunca han escuchado de labios del Creador esas palabras: mi hijo eres tú. Y es precisamente en esa diferencia, en ese abismo invisible pero infinito, donde comienza nuestra historia. Porque cuando Dios le dio a Jesús un nombre superior al de los ángeles, no estaba simplemente distribuyendo títulos, estaba revelando una naturaleza, una identidad, una eternidad compartida que ningún ser creado puede alcanzar. Imagina por un momento el silencio en el cielo cuando esto fue pronunciado. Los serafines, que cubren sus rostros ante la gloria del Altísimo, detuvieron su canto. Los querubines, guardianes del trono divino, se inclinaron aún más profundamente, porque algo estaba sucediendo que trascendía todo protocolo celestial. El Hijo, que desde siempre había estado en el seno del Padre, que es el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su sustancia, estaba siendo presentado ante toda la creación. Y la orden fue clara, contundente, sin espacio para interpretaciones: que todos mis ángeles lo adoren, no como a un igual, no como a un superior jerárquico, como a Dios mismo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Mientras los ángeles son llamados siervos, Él es llamado Hijo. Mientras ellos son enviados, Él es el que envía. Mientras ellos obedecen, Él reina. Y este no es un detalle teológico menor, una nota al pie en la historia de la salvación. Es el fundamento de todo. Es la razón por la que puedes confiar en Cristo y no simplemente respetarlo. Es la razón por la que Él no vino a darte buenos consejos, sino a darte vida eterna. Porque solo alguien que es Dios puede hacer lo que Jesús hizo. Solo alguien con un nombre superior puede cargar con el peso del pecado de toda la humanidad y salir victorioso. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber qué parte del mundo está siendo tocada por esta verdad hoy. El nombre que Jesús heredó no es simplemente una etiqueta. En el mundo bíblico, el nombre representaba la esencia, la naturaleza, el carácter de quien lo llevaba. Y el nombre que Cristo recibió está tan por encima del de los ángeles como el cielo está sobre la tierra. Más aún, como el Creador está sobre la creación, porque los ángeles, por gloriosos que sean, fueron creados. Hubo un momento en que no existían, pero el Hijo ha estado siempre con el Padre. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Él es la palabra eterna que existía en el principio, por medio de la cual todas las cosas fueron hechas, incluidos esos mismos ángeles que ahora se postran ante Él. Piensa en esto. Dios nunca le dijo a un ángel, ni siquiera a Miguel, el arcángel, ni a Gabriel, el mensajero celestial:
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nunca le dijo a ninguno de ellos: yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Esas palabras están reservadas para uno solo, para aquel que siendo Dios se hizo hombre, para aquel que siendo el dueño del universo se despojó de su gloria para caminar entre nosotros, para aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre, ese título, esa posición, lo hace infinitamente superior a cualquier ángel que jamás haya existido o existirá. El escritor de Hebreos sabía lo que hacía al comenzar su carta con esta declaración. La comunidad a la que escribía estaba rodeada de una cultura que veneraba a los ángeles. Los judíos creían que los ángeles habían participado en la entrega de la ley en el monte Sinaí. Los consideraban mediadores entre Dios y los hombres. Había una tentación constante de elevar a estos seres celestiales a un nivel que no les correspondía. Y en medio de esa confusión, Hebreos grita una verdad que no puede ser negociada. Jesús está por encima de todos ellos. No un poco por encima. Inmensamente, eternamente, infinitamente por encima. ¿Por qué? Porque mientras los ángeles son mensajeros, Jesús es el mensaje. Mientras ellos anunciaban la palabra de Dios, Jesús es la palabra hecha carne. Mientras ellos señalaban hacia la salvación, Jesús es la salvación misma. Él no vino a hablarte de un camino, Él es el camino. No vino a mostrarte una verdad entre muchas, Él es la verdad absoluta. No vino a ofrecerte una forma de vida, Él es la vida. Y ningún ángel, por más glorioso que sea, puede decir eso. Ninguno. Si quieres recibir más contenido que profundice en tu vida espiritual y te ayude a conocer mejor quién es Jesús realmente, suscríbete al canal Descubre la Fe. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, porque lo que viene te va a transformar. Pero hay más. No solo Cristo es superior por su naturaleza divina, sino también por su obra. El versículo nos dice que Él, después de hacer la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Entiendes lo que eso significa? Que su obra está completa, que el sacrificio fue suficiente, que no hay nada más que hacer para reconciliar al hombre con Dios. Los ángeles nunca han hecho eso. No pueden hacerlo, porque para hacer expiación por el pecado se necesitaba alguien sin pecado. Y para cargar con la culpa de toda la humanidad se necesitaba alguien con un valor infinito. Solo Dios podía hacer eso. Y Jesús, siendo Dios hecho hombre, lo hizo. Cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, los ángeles no se sentaron con Él. Porque esa posición, ese trono, esa autoridad, es exclusiva del Hijo. Dios nunca le dijo a ningún ángel: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una promesa mesiánica, una declaración de soberanía absoluta, un anticipo del día en que Cristo volverá para reinar sobre toda la creación. Y los ángeles, esos mismos seres que ahora lo adoran, serán parte de su ejército celestial, pero nunca sus iguales, siempre sus siervos. La superioridad de Cristo no es un tema menor, no es algo que podamos pasar por alto o reducir a una discusión académica. Es el corazón del Evangelio. Porque si Jesús no fuera superior a los ángeles, si no fuera más que un mensajero glorificado, si no fuera verdaderamente Dios, entonces su muerte en la cruz no tendría poder para salvarte. Entonces su resurrección sería solo un evento extraordinario, pero no la victoria sobre la muerte misma. Entonces su nombre sería solo uno más entre muchos,
y tú seguirías perdido, sin esperanza, sin camino de regreso al Padre. Pero la verdad es distinta. La verdad es gloriosa. La verdad es que Cristo es superior, que su nombre es más excelente, que su posición es única, que su obra es completa, y que cuando confías en Él, no estás poniendo tu fe en un ángel, ni en un profeta, ni en un maestro moral. Estás poniendo tu fe en el Hijo de Dios, en el Creador del universo, en aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Los ángeles son espíritus. Jesús es el Hijo. Parece una diferencia simple, ¿verdad? Casi como una categoría distinta en un catálogo celestial. Pero cuando profundizas en lo que eso realmente significa, cuando dejas que esa verdad penetre más allá de las palabras y toque la realidad misma del universo, te das cuenta de que no estamos hablando de grados de gloria. Estamos hablando de naturalezas completamente diferentes, de esencias que no pueden mezclarse, de identidades que no se pueden comparar. Es como intentar medir la distancia entre el océano y el agua misma. Uno contiene al otro, uno depende del otro. Y es precisamente en esa dependencia donde se revela la diferencia eterna. Piensa en Gabriel, ese ángel poderoso que se paró frente a María y le anunció que concebiría al Salvador del mundo. ¿Qué hizo Gabriel en ese momento? Entregó un mensaje que no era suyo, que no había originado en su propia mente, que no expresaba su propia voluntad. Él era simplemente el portador, el mensajero. La palabra ángel, de hecho, significa exactamente eso, mensajero. Y aunque Gabriel llevaba las palabras más importantes que jamás se hayan pronunciado a un ser humano, aunque su presencia causó temor y asombro, aunque su aparición marcó el inicio de la mayor revolución espiritual de la historia, él no era el mensaje. Él solo lo llevaba. Y cuando terminó de hablar se fue, porque su función había concluido, su propósito se había cumplido, y alguien más ocuparía el centro de la historia, alguien infinitamente mayor que él. Ahora piensa en Jesús. Cuando Él habla, no está transmitiendo palabras de otro. Cuando Él actúa, no está siguiendo órdenes externas a su propia voluntad. Cuando Él revela verdades eternas, no está consultando un manual celestial. Porque Jesús no es un mensajero del Padre, es la expresión exacta del Padre. No vino a hablarte acerca de Dios, vino a mostrarte quién es Dios. No vino a señalar hacia el camino, vino como el camino mismo. Y cuando Él terminó su obra en la cruz y resucitó al tercer día, no se fue como Gabriel. Se quedó. Se sentó en el trono. Porque su posición no es funcional, es esencial. No es temporal, es eterna. No es delegada, es inherente. La carta a los Hebreos lo deja cristalino cuando cita el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa frase, esas palabras pronunciadas por Dios, jamás han sido dirigidas a un ángel, ni a Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, ni a Gabriel, el mensajero del trono, ni a ninguno de los millones de espíritus que sirven delante del Altísimo. Porque ser llamado hijo no es simplemente recibir un título afectuoso. En el mundo bíblico, en el lenguaje de la revelación divina, ser hijo significa compartir la naturaleza del Padre. Significa tener la misma esencia, la misma sustancia, los mismos atributos. Y cuando Dios llama a Jesús su Hijo, está declarando algo que estremece los cimientos de la eternidad, que este Jesús es igual a Él en naturaleza, en gloria, en poder, en autoridad. Los ángeles fueron creados. Hubo un momento, en el misterio insondable de la eternidad pasada, en que no existían
y luego, por el poder de la palabra de Dios, fueron traídos a la existencia, perfectos, gloriosos, poderosos, pero creados al fin, dependientes de otro para su existencia, sostenidos por una voluntad externa a ellos mismos. Pero Jesús, el Hijo Eterno, nunca fue creado. Nunca hubo un tiempo en que no existiera. Él es, como él mismo declaró, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Él existía antes de que el primer ángel cantara, antes de que la primera estrella brillara, antes de que el primer átomo vibrara en el vacío. Porque Él no es parte de la creación, Él es el creador. Y esa línea divisoria entre creador y creación es la diferencia más absoluta que existe en todo el universo. Pero hay más. No solo se trata de quién es Jesús en su naturaleza, sino de qué hace en su función. Los ángeles son llamados espíritus ministradores, enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Lee eso otra vez, despacio. Espíritus ministradores, enviados para servir. Cada una de esas palabras refuerza su posición subordinada. Ellos ministran, pero no salvan. Ellos sirven, pero no redimen. Ellos son enviados, pero no envían. Su gloria es real, su poder es impresionante, su obediencia es perfecta, pero su función es limitada. Son ayudantes en el plan de Dios, no el centro del plan. Son instrumentos en las manos del Altísimo, no la mano misma. Jesús, por el contrario, no fue enviado para servir a los que heredarán la salvación. Fue enviado para ser la salvación misma. Él no vino a ayudar en tu rescate espiritual, vino a ejecutarlo completamente. Él no vino a señalarte cómo encontrar perdón, vino a comprarlo con su propia sangre. Ningún ángel puede decir eso. Ningún serafín, por más cerca que esté del trono, puede reclamar esa autoridad. Ningún querubín, por más que guarde la santidad de Dios, puede ofrecer expiación por el pecado. Porque para hacer eso se necesita algo que ningún ángel tiene, una naturaleza divina unida a una naturaleza humana. Se necesita alguien que sea verdaderamente Dios, para que su sacrificio tenga valor infinito, y verdaderamente hombre, para que pueda representar a la humanidad. Y ese alguien es Jesús, solo Jesús. El escritor de Hebreos va más lejos todavía. Cita las escrituras antiguas y dice: «Adórenle todos los ángeles de Dios». ¿Captas la magnitud de eso? Los ángeles, esos seres de luz que provocan terror cuando aparecen, que tienen que decir «no temas», porque su sola presencia desestabiliza a cualquier ser humano, esos mismos ángeles reciben la orden de adorar a Jesús, no de respetarlo como a un superior jerárquico, no de honrarlo como a un líder poderoso, de adorarlo. Y la adoración, en el lenguaje bíblico, está reservada exclusivamente para Dios. Solo Dios es digno de adoración. Solo ante Dios se dobla la rodilla en reconocimiento de deidad absoluta. Y si los ángeles adoran a Jesús, entonces la conclusión es ineludible, inevitable, gloriosamente clara. Jesús es Dios. Pero hay una razón por la que esta verdad se enfatiza tanto en Hebreos. Los primeros creyentes, especialmente aquellos que venían del judaísmo, estaban rodeados de una cultura que veneraba a los ángeles. Había relatos sobre cómo los ángeles habían estado presentes en la entrega de la ley en el monte Sinaí. Había historias de ángeles que rescataban, que guiaban, que protegían. Había una fascinación, casi una obsesión, con estos seres celestiales. Y en medio de esa atmósfera existía el peligro real de elevar a los ángeles a un nivel que no les correspondía, de pensar en ellos como mediadores entre Dios y los hombres, de buscar su ayuda en lugar de buscar a Cristo. Y fue precisamente contra esa distorsión que Hebreos levantó su voz con claridad absoluta.
No se confundan, no se desvíen. Cristo está infinitamente por encima de todos ellos. Dios nunca le dijo a un ángel: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa invitación, ese privilegio, esa posición de autoridad suprema está reservada para uno solo, para el Hijo. Los ángeles están de pie delante del trono, sirviendo día y noche. Jesús está sentado en el trono, reinando con todo poder y autoridad. Los ángeles están en constante movimiento, cumpliendo las órdenes que se les dan. Jesús está en reposo, porque su obra está completa. Los ángeles esperan instrucciones. Jesús es quien las da. Y esa diferencia no es accidental ni temporal, es eterna, es parte de la estructura misma del universo espiritual. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque si confundes a Jesús con un ángel glorificado, si lo reduces a simplemente el más grande de los mensajeros celestiales, si piensas que él es solo un poco mejor que Miguel o Gabriel, entonces no entiendes quién puede salvarte. Porque un ángel, por poderoso que sea, no puede cargar con tus pecados. Un ángel no puede reconciliarte con Dios. Un ángel no puede darte vida eterna. Solo alguien que es Dios puede hacer eso. Solo alguien cuyo nombre es superior, cuya naturaleza es divina, cuya obra es completa, cuya posición es eterna, puede rescatarte del abismo y colocarte ante el Padre sin mancha y sin culpa. La diferencia eterna entre Jesús y los ángeles no es solo un dato teológico interesante, es la diferencia entre tener esperanza y no tenerla, entre tener un Salvador suficiente o un mensajero insuficiente, entre confiar en alguien que puede realmente salvarte o confiar en alguien que solo puede señalarte hacia otro. Y cuando entiendes esa diferencia, cuando dejas que esa verdad transforme tu comprensión de quién es Cristo, entonces todo cambia. Tu adoración se profundiza, tu confianza se fortalece, tu esperanza se vuelve inquebrantable. Porque no estás siguiendo a un ángel poderoso, estás siguiendo al Hijo de Dios, al Creador del universo, al único que tiene el poder, la autoridad y el amor para llevarte a casa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? ¿Por qué deberías preocuparte de que Jesús sea superior a los ángeles? ¿Qué diferencia hace en tu vida diaria, en tus luchas, en tus miedos, en tus sueños, que Cristo esté por encima de esos seres celestiales que nunca has visto? Porque si esta verdad se queda en el cielo, si permanece como un dato interesante de teología, pero sin conexión con tu existencia cotidiana, entonces hemos perdido el punto completamente. Pero si la dejas bajar, si permites que esa realidad toque tu vida donde realmente duele, donde realmente importa, descubrirás que esta verdad no es solo doctrina, es poder, es esperanza, es la diferencia entre vivir derrotado y vivir victorioso. Vivimos en un mundo obsesionado con lo espiritual. Mira a tu alrededor. Por todas partes escuchas hablar de ángeles de la guarda, de energías cósmicas, de espíritus guía, de mensajeros celestiales que supuestamente están ahí para ayudarte. Las librerías están llenas de libros que te prometen contacto con estas entidades, que te enseñan a invocar su protección, que te aseguran que si aprendes las técnicas correctas, estos seres intervendrán en tu favor. Y en medio de toda esa fascinación, en medio de toda esa búsqueda desesperada de ayuda espiritual, la verdad de Hebreos grita con una claridad que no puede ser ignorada. No necesitas ángeles, necesitas al que está por encima de los ángeles. No necesitas mediadores celestiales, necesitas al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa confusión no es nueva. Ya en el primer siglo,
los creyentes estaban tentados a elevar a los ángeles a un nivel que no les correspondía. Había quienes pensaban que para acercarse a Dios necesitaban pasar por estos seres intermedios, como si Dios estuviera tan lejos, tan inaccesible, que sólo a través de escalones celestiales podrías llegar a Él. Y fue precisamente contra esa distorsión que Hebreos levantó su voz, porque cuando tienes a Cristo, cuando tienes al Hijo de Dios, cuando tienes a aquel que es el camino directo al Padre, buscar ayuda en ángeles no es solo innecesario, es insultar la suficiencia de Cristo, es decir que Él no es suficiente, que su obra no fue completa, que necesitas algo más, alguien más para llegar a Dios. Y eso simplemente no es verdad. Pero hay algo más profundo todavía. Cuando entiendes que Jesús es superior a los ángeles, cuando comprendes que Él no es simplemente un mensajero poderoso, sino el Hijo eterno de Dios, entonces tu seguridad cambia radicalmente. Porque si Cristo fuera solo un ángel glorificado, si fuera solo el más grande de los seres creados, entonces su sacrificio en la cruz tendría un valor limitado. Podría cubrir algunos pecados, tal vez. Podría alcanzar a algunas personas, quizás. Pero nunca tendría el poder de salvar completamente, eternamente, a todos los que ponen su fe en Él. Porque solo un sacrificio infinito puede pagar por una deuda infinita, y solo alguien que es Dios puede ofrecer un sacrificio infinito. Piensa en tu peor día, ese día en que el peso de tus errores, de tus fracasos, de tus pecados, te aplastó contra el suelo. Ese día en que te miraste al espejo y no te gustó lo que viste. Ese día en que la culpa te susurró que habías ido demasiado lejos, que habías caído demasiado bajo, que Dios jamás podría perdonarte. En ese momento, lo que necesitas no es un ángel que te traiga un mensaje de esperanza. Lo que necesitas es un Salvador que tenga el poder de limpiar completamente tu culpa, de restaurar completamente tu relación con Dios, de declararte completamente justo ante el Padre. Y eso es exactamente lo que Jesús, el Hijo superior a los ángeles, hizo por ti en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, antes de morir, no estaba diciendo, hice mi parte, ahora alguien más tiene que terminar el trabajo. Estaba declarando que la obra de salvación estaba completa, que el precio había sido pagado en su totalidad, que no quedaba nada pendiente, nada por hacer, nada por añadir. Y ahora, sentado a la diestra del Padre, Él intercede por ti con una autoridad que ningún ángel posee. Cuando el acusador te señala, cuando el enemigo presenta tus pecados ante el trono de Dios, Cristo no tiene que rogar, no tiene que negociar. Simplemente muestra sus manos, muestra su costado, y el caso queda cerrado. Porque Él es el Hijo, porque Él pagó el precio, porque su sangre habla mejor que la de Abel, y declara que eres perdonado, limpio, justificado, adoptado en la familia de Dios. Esa seguridad transforma cómo vives cada día. Ya no tienes que pasar tu vida intentando ganar el favor de Dios, tratando de acumular suficientes buenas obras para compensar las malas, esperando que al final de tu existencia la balanza se incline a tu favor. Porque tu salvación no depende de ti, depende de Él. Y Él, siendo quien es, habiendo hecho lo que hizo, te asegura que nada te separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Porque tu Salvador es superior a toda la creación. Tu Redentor está sentado en el trono, y nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Pero también está el asunto de a quién le entregas tu adoración.
Vivimos en una época en la que la gente está dispuesta a venerar casi cualquier cosa. Hay quienes le rezan a santos, quienes invocan espíritus, quienes buscan la ayuda de ángeles con rituales y oraciones elaboradas. Y todo eso, todo ese esfuerzo por conectarse con lo divino a través de intermediarios, revela una verdad dolorosa, que no han entendido quién es Jesús. Porque cuando sabes quién es realmente Cristo, cuando comprendes que Él es Dios hecho carne, cuando captas que los mismos ángeles lo adoran a Él, entonces toda esa búsqueda termina, porque has encontrado lo que tu alma buscaba. No un mensajero, no un intermediario, sino al Dios que te amó tanto que se hizo uno de nosotros para rescatarte. La adoración correctamente dirigida no es un detalle menor, es vital, porque cuando adoras a Cristo, cuando le entregas tu vida, cuando confías en Él como tu único Salvador y Señor, no estás siguiendo a un hombre extraordinario o a un ángel poderoso. Estás entregándole tu vida al Creador del universo. Y ese Creador, que podría haberte exigido todo y ofrecerte nada, hizo exactamente lo opuesto. Te ofreció todo, su propia vida, sin exigirte nada que tú pudieras darle. Solo te pide que lo recibas, que confíes, que creas, que dejes de intentar salvarte a ti mismo y permitas que Él sea tu Salvador. Y cuando haces eso, cuando pones tu fe en Cristo, sabiendo quién es realmente, cuando te aferras a Él, no como a un recurso de emergencia, sino como a tu Señor y Dios, entonces algo profundo cambia en ti. Ya no vives con el miedo constante de que no vas a ser suficiente, porque tu suficiencia no viene de ti, viene de Él. Ya no vives con la ansiedad de que un día Dios se canse de ti y te abandone, porque Él no te salvó basándose en tu desempeño, te salvó basándose en su gracia, y su gracia es tan constante como su naturaleza. No cambia, no se agota, no depende de tu estado de ánimo o de tus circunstancias, depende de quién es Él. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes lo liberador que es eso? Saber que tu eternidad no está en juego cada vez que fallas. Saber que tu relación con Dios no se rompe cada vez que tropiezas. Saber que Cristo, que es superior a los ángeles, que es el Hijo eterno de Dios, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, te sostiene en su mano y nadie puede arrebatarte de ella. Esa no es presunción. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la razón por la que Pablo pudo decir con absoluta confianza: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sabía quién era Cristo. Sabía que no estaba confiando en un ángel o en un profeta. Estaba confiando en Dios mismo. Entonces, ¿qué haces con esta verdad? ¿La dejas como un conocimiento interesante que escuchaste un día? ¿O permites que transforme radicalmente cómo ves a Cristo, cómo confías en Él, cómo vives para Él? Porque si hoy estás luchando, si estás cansado de intentar ser suficiente por ti mismo, si estás cargando culpas que no puedes sacudir, si estás buscando seguridad en cosas que nunca te la darán, entonces necesitas escuchar esto. Cristo es superior, superior a tus pecados, superior a tus miedos, superior a tus fracasos, superior a cualquier acusador que te señale. Y Él te ofrece descanso, te ofrece perdón, te ofrece una relación inquebrantable con Dios que no depende de ti, sino de Él. No busques ángeles, no busques intermediarios, no busques rituales o técnicas o caminos alternativos. Busca a Cristo, entrégate a Él, confía en su sacrificio suficiente, en su obra completa, en su posición eterna a la diestra del Padre, y descubrirás que cuando tienes al que es superior a los ángeles, tienes todo lo que necesitas.
para el perdón, para la paz, para la vida eterna, para vivir cada día con la seguridad inquebrantable de que perteneces a Dios, no porque lo hayas ganado, sino porque Cristo te compró con su sangre. Y eso lo cambia absolutamente todo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si esta verdad ha abierto tus ojos a quién es realmente Jesús, no te quedes callado. Comparte este video, coméntalo y suscríbete al canal Descubre la Fe para seguir profundizando en las verdades que transforman vidas. Porque conocer a Cristo no es simplemente añadir información religiosa a tu vida, es encontrar al único que puede salvarte, sostenerte y llevarte seguro a casa. Y ese conocimiento, esa relación, vale más que todo el oro del mundo, más que todos los ángeles del cielo, porque es la diferencia entre estar perdido y estar encontrado, entre estar muerto y estar vivo, entre la condenación y la salvación eterna. Y todo eso, todo, está disponible para ti en Cristo Jesús, el Hijo superior a los ángeles, tu Salvador y tu Señor.